Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de entrevistas. Tenemos un muy interesante y muy importante invitado hoy, pero antes de presentarlo, recuerden darle a suscribir a nuestros canales. Ya saben, Tangente GT en YouTube, en las plataformas de podcast que favoritas. Denle a notificaciones también y síganos en nuestras redes sociales como Tangente GT. Estamos en todas partes. Si nos dan like y ese tipo de cosas, pues el contenido se mueve más y se lo agradeceremos. El día de hoy tengo el gusto, el honor de recibir, tenemos aquí con Josué el gusto y el honor de recibir a Francisco, también conocido como Paco, ¿verdad? Pérez de Antón. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Pues no tan bien como usted, pero pues, no me llames don Paco ni don Francisco porque no me merezco nada de eso. Llámame Paco o Francisco como quieras. Nada. Pero es un placer estar con vosotros aquí hoy. No, muchísimas gracias por venir. No sé si requiere de presentación Paco Pérez de Antón, pero sobre todo para el público más joven, porque esto de tener un podcast y estar en redes sociales, sobre todo, pues te abre a estos patojos que a lo mejor algunos de ellos están un poco despistados. Solo para ponerles en contexto, Paco Pérez de Antón es un español guatemalteco. Una cosa que me llamó la atención es que es guatemalteco desde los 25 años, más o menos. Se nacionalizó. 24 y medio, sí, algo fue. Se debió a una razón. En aquella época no te dejaban trabajar. No te dejaban trabajar si no, además con una carrera, un oficio, no te dejaban trabajar si no tenías residencia o no tenías la nacionalidad. ¿Y la nacionalidad era más fácil que la residencia? Sí, era muy fácil. Era bastante fácil, diría yo. La residencia llevaba más tiempo. Qué curioso, ahora es al revés. Ahora es al revés. Diría yo. Digamos, por experiencia propia diría que es al revés. Una vez que está aquí asentado y que lleva una vida en Guatemala, tiene una muy exitosa y muy relevante, diría yo, actividad en el mundo empresarial. También en el mundo periodístico, que yo sí tengo algunas preguntas sobre eso, y por supuesto lo que nos trae hoy aquí, que es en el mundo de la literatura, en el mundo de la escritura, ¿verdad? Va a presentar, ¿cuándo es? Brevemente. ¿El domingo? ¿Dónde lo vamos a presentar? En Fórum Majadas a las 5 de la tarde, El arte de burlar a la muerte, de Francisco Pérez de Antón. Pero ha hecho de todo. ¿Usted por qué tan jovencito vino a Guatemala? Un poco. Me había enamorado de una patoja en Madrid. ¿Guatemalteca? Sí. ¿Y se vino detrás de ella? Me vine detrás de ella y me casé con ella. Sí. ¿Y a los 20 años? ¿Cuándo fue que vino? 23. 23. Llevamos... ¿Sabía algo de Guatemala antes de enamorarse de la guatemalteca? Nada, cero. No sabía absolutamente nada. ¿Y se vino detrás porque ella? En la biblioteca de la facultad, de la Escuela de Ingeniería Técnica en la que yo estudiaba en Madrid, sí fui alguna vez a la biblioteca a ver de qué se trataba todo esto. Y aprendí que era un país cafetalero, etcétera, etcétera. ¿no? Pero fuera de eso... Pero fue después del amor. Ese interés de fue Guatemala. Durante el amor. O durante el amor, sí. O sea, me refiero a que después de conocerla, después de interesarse por ella. Y se tiene que venir, ¿por qué? Porque ella se regresa. La mamá se puso enferma, ella era la hermana mayor de 6 hermanos, entonces tuvo que hacerse cargo de la familia. Llevamos casados 59 años. Eso sí que fue una suerte, fue un azar, que de las pocas veces que el azar, porque el azar es un maldito, te favorece y te alegra la vida. Y se viene a esa joven, muy joven edad, y ya se quedan aquí, ya deciden quedarse aquí por la enfermedad de la madre de ella. Ella falleció, la mamá falleció. Sí. ¿no? Ya los hermanos ya estaban un poco mayorcitos cuando vine. Así que nos casamos en el 65. Y a mí me contrató don Juan Bautista Gutiérrez. Y ahí empecé a trabajar. Y ahí pues hice toda esa organización, toda esa corporación que dejé con 4.000 empleados.
cuando, cuando entré ahí había un empleado solo, que era yo, nada más, ¿no? Empezamos una operación avícola muy importante. Para mí es quizá el logro más importante de mi vida, haber logrado cambiar la dieta de los guatemaltecos, antes dependiente de los carbohidratos fundamentalmente, sobre todo en las áreas, en los estratos populares, y llevar al consumo, uno de los consumos per cápita más altos de carne de ave en Centroamérica y el Caribe. Eso cambió la dieta, absolutamente. Y yo que con tantos años sí lo puedo notar, lo noto en la estatura. Ya cuando ves a los patojos ya están ya más... los ves mucho más altos, de las patojas igual, ¿no? Y además esto, pues más estilizados, eso se nota muchísimo, sobre todo en la capital, que lógicamente ha sido el área donde el aumento del consumo de carne ha crecido más, porque antes lo que ocurría es que la carne de res era carísima. Y la de pollo probablemente más cara que la de res. A mí me llamaba muchísimo eso la atención, cómo es posible que en todo el resto del mundo la carne de pollo sea la más barata que hay y aquí es la más cara que hay, ¿no? Ese fue el principio. Y era porque no había una industria, o sea, porque no había... No estaba desarrollada. Exacto. Entonces era una producción muy descentralizada y eso siempre aumenta los costos. Y monopolizada. Monopolizada por una compañía que se llama Purina de Guatemala. Ralston Purina, creo que es de Kansas City. Y los avicultores locales pues eran productores de muy baja escala. Había que competir con eso también, ¿no? Y lo sacamos de aquí. O sea, fue sobre todo ya meterse en el mundo laboral, digamos, que le ató a Guatemala, o hubo también algún tipo de enamoramiento. ¿Es enamoramiento lo que sentimos por Guatemala? Yo creo que sí. Con todo lo que trae el amor, ¿verdad? Sí, porque sí. trae desenfado y desamor y ira y ese tipo de cosas. Así es, hay de todo. Yo suelo decir que España es mi país y mi cultura, y Guatemala es mi casa, Y ahí es donde me siento bien. ¿Y por qué te sientes bien en tu casa? Bueno, empezando por el clima. Sí. El clima te acaba absorbiendo. Viajas a España y echas de menos los porrazos de agua en invierno, el calorcito, y sobre todo esta uniformidad casi absoluta que hay a lo largo del año. El clima te absorbe, ¿no? En segundo lugar, te has alejado de España. Y cuando regresas, pues o has perdido contactos o ya no. A que no te sientes igual, no te no sientes tan español como antes, ¿verdad? No. Es curioso. ¿Sabes por qué? Porque te ha salido en la mente una dimensión extra. Es la dimensión internacional, la dimensión del mundo. Eres un hombre del mundo, ahí sí que eres un hombre del mundo, ¿no? Y en muchos casos, a pesar del alto nivel de vida y tal que hay en España hoy, pues hay mucha gente que le falta esa dimensión, ¿no? Sí, que voy a hacer un viaje a Arabia Saudita o voy a hacer tal, hacer un viaje, pero ellos pasan por el viaje, pero el viaje no pasa por ellos, ¿verdad? Eso suele suceder, ¿no? Pero sí, se acaba uno enamorando del país, echas amigos, afectos, tantísima cosa que te sujeta y que amas. Y le pasa lo mismo, porque a mí me pasa esta sensación de que no soy de España tanto como lo era antes, digamos, pero tampoco siento que voy a llegar a ser del todo guatemalteco. Sí. Y entonces te quedas en el no soy de aquí, no soy de allá, no tengo edad ni porvenir, que decía de la canción. Yo digo lo contrario. Yo soy de aquí y soy de allá. Y soy de allá, de las dos, sí, de las dos cosas. Porque vienes con sí. una desgarradura, ¿eh? Pero eso se cierra desde el momento que amas las dos cosas. Y es estupendo. Y amar las dos cosas es perfectamente compatible, además. Perfectamente compatible. O sea, no se pelean los dos amores en este caso. Nada, en absoluto. En San Miguel, solo en San Miguel, encuentras todo lo que necesitas en tu proyecto de carpintería y remodelación. Pueden visitar a la tienda, es la tienda insignia, hay muchas en el país, pero la tienda insignia es en Sexta Avenida 1227 de la zona 9, o escribir llamar al 2268-0808. San Miguel, nuestros queridos patrocinadores, encuentras todo lo que necesitas para tu proyecto de carpintería y remodelación. Además, sabes una cosa, que estás contribuyendo al crecimiento y al desarrollo en todos los órdenes económico o cultural del país, ¿no? Y eso el guatemalteco lo agradece mucho.
me parece. Me parece. Y no ha tenido, pero sí ha tenido desamores con Guatemala, decepciones. Desencuentros. Bueno, date cuenta que yo pasé los 36, casi los 36 años de guerra. ¿Sí? Eso es para tener desamores. Y pero, en las, pero, y en pero los no con peores el momentos, país, ¿no? no con el país, no, es con algunos. Sí, claro, claro. ¿Verdad? Pues he sido ametrallado, he tenido un montón de problemas gordos y gruesos, ¿no? Pero no con el país. Uno sabe que aquí hay cosas buenas y hay cosas malas, como en todas partes, ¿no? Y digamos, del lado español no le tiraban, no le metían presión para qué haces allí si te están ametrallando, gente para aquí. Sí, siempre lo ha habido y no solamente allí, aquí también, ¿qué haces aquí? Ese tipo de cosas. Vete de aquí, tú que puedes. Yo sí tenía un compromiso, sentía un compromiso con Guatemala, sí sentía un compromiso con la libertad, con la democracia y esas cosas, aún dentro del mundo de la empresa, ¿no? Cuando salí, el compromiso fue mayor, precisamente por eso fundamos el semanario, ¿no? Para contribuir a la apertura política, que, visto lo que había sucedido en España, me imaginé que iba a ser algo semejante como en efecto fue, ¿no? Con intentos de golpe de Estado y todo esto, ¿no? Ese compromiso sí siempre lo tuve, ¿no? Siempre tuve el compromiso económico y el compromiso de ciudadano, ¿no? Ese legado de Crónica, que además le recomiendo a la gente si quiere bucear en ese legado, hay un proyecto que es un proyecto bellísimo, ¿verdad? Que es el de la UFM, la Universidad Francisco Marroquín, con la que yo sé que Francisco tiene un gran vínculo. Fui presidente de la universidad. ¿Verdad? Pero no solo en la época de presidente, ha estado presente de alguna manera desde siempre. Crónica.ufm.edu. Vayan a visitarla, está toda Crónica ahí, está digitalizada y además con estas tecnologías que tenemos ahora, que se llaman OCRs, el programita lee la página y tú puedes buscar. Entonces, quieres buscar algo sobre un candidato a presidente de esa época, un importante personaje, un tema, y entonces ahí le va a salir todo lo que coincida. Es una historia que acaba con un final un poco duro, ¿verdad? Bastante. Lo que pasó fue una muestra de autoritarismo. Sí. Es más, uno de los libros que presento en la feria es ese precisamente, el auge de la democracia autoritaria, que es un fenómeno que está sucediendo en el mundo, pero que empezó poco después de la caída del muro de Berlín. Es decir, en el momento que se hacen ya las aperturas políticas, sobre todo en América Latina, desde ese mismo momento empiezan a deteriorarse Aparece un presidente que es don Álvaro Arzú, bueno, al que no se le puede tocar un pelo ni se le puede criticar. Y, el de la famosa frase de ¿a la prensa o se le pega? ¿Al periodista se le pega o se le paga? Así es, ¿no? Y empezó a socavar económicamente la revista. Al mismo tiempo que tiene lugar la venta de Guatel, que ahora se llama Telgua. Y yo empiezo a descubrir ahí cosas feas, negocios sucios, falta de transparencia, y empiezo a atacar. Y el contraataque del gobierno es terrible, ¿no? Hasta que llega un momento en el que empiezan a decir que lo que ocurría ahí era un problema personal entre él y yo, cosa que era absolutamente falsa, ¿no? Pero, en fin, no sé si eso salió de Palacio o no salió de Palacio. Lo que sí hizo Álvaro Arzú fue formar un grupo de amigos que constantemente estaban llamando a las agencias de publicidad para quitarle la publicidad a Crónica. Afortunadamente, pues bueno, uno tiene cintura empresarial y cintura... Y logré todavía sostener el semanario 2 años. Pero cuando salió esa nota de que era una cuestión personal entre él y yo, dije, no, aquí se acabó la cosa. Y vendí el semanario. Y luego duró, pues no sé, año y medio o algo así. Todavía sigue por ahí una cosa como en la penumbra, ¿verdad? Una marca por ahí en una página web, pero ya no es la Crónica que estuvo tantos años, ¿verdad? ¿Cuántos años fueron? 12. Fue más de una década, es lo que voy a decir. Sí, fueron 12 años y... bueno, fue el medio de información que influyó mucho en los otros medios durante la transición política. Yo tenía en la mente, no sé si te acuerdas de esa frase de Marx que dice, para saber cuál es el sabor de la manzana hay que pegarle un mordisco.
Bueno, pues eso es lo que estábamos haciendo, tanteando si efectivamente éramos una democracia vigilada o éramos una democracia auténtica, ¿no? Se demostró que el ejército sí quería la apertura, se demostró que el ejército sí quería una democracia plena y todo esto. Pero claro, en una democracia siempre vas a encontrar oposición y vas a encontrar gente que no está de acuerdo con las cosas, aunque tú creas que sean buenas y tal, ¿no? Está sujeto a ataques, zancadillas, codazos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que fue una experiencia bárbara. Sí probamos que efectivamente había libertades en el país y en la medida que pudimos, pues contribuimos a la apertura política que era tan importante y tan necesaria. ¿Se sintió decepcionado de todos ese mundo empresarial que dejó de publicitar por presiones? No, porque yo lo he vivido desde el otro lado, lo entendió. del lado empresarial, y eso lo entiendo perfectamente, que va la gente a jugarse patrimonios o bienestar o de la familia o lo que sea por culpa de un medio de comunicación, ¿no? Lo prefieren dejar así y se acabó, pero lo entendí perfectamente, sí. ¿Y la evolución del periodismo en Guatemala a partir de esa época, cómo la ve ahora? No me gusta juzgar a los colegas y prefiero no opinar sobre el particular. Lo que yo sí siento es que el semanario sí influyó bastante en la forma de hacer periodismo y la forma de... Inquisitivo, investigativo... Y protestón. Protestón, sí. Y respondón. Eso ha seguido, realmente no... Las técnicas han continuado, pero ahora son, creo yo, más difíciles de implementar. Estuvimos a punto de perderlo con el autogolpe de Serrano. Ahí también nosotros jugamos un papel importante. Fuimos el primer medio que se rebeló contra la censura absoluta de prensa que quería imponer. Engañé a los tipos que me vinieron a hacer la censura. Dije, mire, no voy a hacer la censura. No vengan aquí a censurar porque no voy a censurar. Eso sería engañar a mis lectores. Así que tengan la seguridad de que el semanario no va a salir. Pero ya se estaba imprimiendo, con toda la información del golpe y todo eso, ¿no? Además puse dos grandes copiadoras de gran volumen, ¿verdad?, a copiar el tema central de la historia para que todo el mundo supiera cuál había sido la causa del golpe y tal. Los chicos salieron a la calle, ¿no? Inmediatamente se incorporaron otros medios, a pesar de la censura que se ponía en las emisoras de radio, etcétera, ¿no? Y en 5 días, pues, Serrano cayó porque nos acompañaron después las instituciones. Pero si algo puedo decir con absoluto orgullo y franqueza es que la prensa salvó la democracia. Con toda seguridad fuimos nosotros, todos juntos, ¿no? Empezaron a hacer lo mismo, a publicarse cosas, a comunicar a través de los otros medios de comunicación. La televisión estaba censurada. Absolutamente, totalmente censurada. No venía información de fuera, no podías captar información de fuera, ¿no? De manera que sí, de eso también estoy muy contento. Piedra Santa, nuestro querido patrocinador, tiene librerías ubicadas en la Quinta Calle de Zona 1 y en Géminis 10. No dejen de visitarlas. También piensen que tenemos un 25% de descuento en todos los libros al pagar con Ziggy. Piedra Santa, una de las editoriales más importantes del país. No dejen de visitarla y atentos a ese 25% de descuento. No suena nada mal. ¿Sabe qué? Debería hacerse un podcast. Ahora es más fácil. Ya no le pueden hacer la que le hizo Arzú. Porque ahora está muy descentralizada el acceso a publicidad, claro, y todo eso. Claro. O sea, digamos, yo siento que el periodismo guatemalteco quedó con ese gran legado. La tele, olvidémonos de ella porque siempre ha sido compleja, ¿verdad? Pero el resto, digamos, prensa, radio, sobre todo prensa, quedó con ese legado de haber sido los que sostuvieron la democracia en el 92. Y si acaso lo que se ha enfrentado el ámbito periodístico es a una crisis de medios. Pero las crisis llevan a oportunidades donde ahora tienes medios que son mucho más fáciles de financiar. Muchísimo más. Y que están empezando a tener audiencias bien interesantes. Y que la información fluye con mucha más facilidad. Con mucha más facilidad. Que a través de las tradicionales, ¿verdad? Yo diría que hay una generación de gente que ya no ve tele.
creo que está muy claro. Incluso en zonas rurales y no tan pudientes. Ese poder que tenía la televisión durante tantos años y que lo convertía a Ángel González en el gran gatekeeper, dirían los gringos, ¿verdad? De la puerta, en ese portero, digamos, que decía quién pasaba y quién no pasaba, se ha roto, y yo creo que los resultados electorales de 2023 son una prueba. Y las posibilidades ahora de hacer pues este tipo de cosas, por ejemplo, son tremendas, ¿verdad? Tampoco requieren de una infraestructura increíble, ¿verdad? Que sí requerían en época de Crónica, o sea, había que hacer unas inversiones muy grandes, ¿verdad? Y ahora, no sé, es raro porque tienes a muchos medios en una gran crisis, pero al mismo tiempo hay espacios de libertad que es casi imposible de ahogar en estos momentos. Y Guatemala estamos como viviendo lo que han vivido ya muchos otros países, ¿no? Es un momento emocionante. Pero también, llegado el momento de la censura, te pueden censurar. Yo siempre digo lo mismo. Sí, es inevitable. De los regímenes autoritarios, en esa guerra, en ese conflicto entre los medios, la primera víctima siempre es la prensa. Dime tú no es posible que en China pudiera haber libertad de expresión. Quiere decir que incluso el resto de los medios, o los medios tal y como ahora los manejáis, que a mí me maravilla eso, me encanta eso además, no podrían operar si tienes un gobierno autoritario. De manera que lo fundamental siguen siendo lo mismo de siempre, ¿verdad? Hay que defender las libertades, hay que defender las instituciones democráticas, hay que defender la separación de poderes, hay que provocar el rendimiento de cuentas, etcétera, etcétera. Solo volviendo un segundo a la etapa más empresarial, hay una historia de usted que siempre me ha sorprendido mucho. Yo tuve durante unos años a una fuente cercana a usted que hablaba mucho de usted. Y él siempre hablaba admirado y maravillado, yo creo que con razón, que usted deja la empresa como en el 85. 84. Sí. 84, 85. O sea, llevaba 20 años más o menos. Yo no sé. Liderando esa empresa y, claro, una empresa como CMI grande, enorme. ¿Usted renuncia si se hubiese quedado y hubiese estado todos esos otros años de vida laboral que le quedaban, que eran muchos, usted en gran medida renuncia a muchísimo dinero? Eso es verdad. ¿Qué es lo que le lleva a decir, ¿sabe qué? Esto ya, para mí ya es suficiente, yo tengo que explorar otra clase de cosas? Así es. Eso. Así la respuesta es sencilla, así de simple, ¿no? Lo que sí llevaba desde niño, desde los 12, 13 años que descubro la literatura, llevaba el gusanillo dentro. Dije yo, algún día... Sí. Y era difícil manejar una organización tan grande y ser escritor al mismo tiempo. Eso no se podía hacer. No se puede. Lo que sí podía hacer es leer, y leía, siempre leí muchísimo. Y escribía en ratos libres. En vez de ir a jugar al golf, yo no era de esos ejecutivos que iba a jugar, sino que sencillamente me quedaba en casa, leía y escribía. Y ahí se iba quedando, ¿no? Pero lo que me dio realmente músculo fue el semanario, porque había mucha cosa que escribías tú. Sobre todo al principio, me puedo imaginar, lo ponías con un seudónimo. Al principio no Claro. poníamos autor por miedo. Porque si poníamos artículos firmados por los propios periodistas, podría pasar cualquier cosa, ¿no? Hasta que se fue aflojando la cosa y ya empezamos a poner nombres, ¿no? Si yo escribía algo, lo escribía siempre con seudónimo, ¿no? El artículo no, el ensayo de la última página no, pero los otros trabajos sí, muchas entrevistas y cosas de esas que hacía yo, pues las solía poner con un seudónimo. Pero fundamentalmente... eso, como digo, me dio el músculo y me sirvió de mucho. Pero yo ya venía escribiendo no se aprende a escribir de la noche a la mañana. Voy a dejar los negocios y me voy a poner a escribir. No, eso, sí, no, claro. Eso no es así. ¿Y qué escribía? ¿Escribía ficción? Escribía ficción. ¿O tendía a escribir otras cosas en esa etapa empresarial? En el tiempo que estuve en la universidad, la universidad se fundó en el 71, yo ingresé en el 73, hice una maestría en Ciencias Económicas. Ahí pues resultó que la gente quería oír lo que yo decía sobre economía, ¿no?
escribí mucho sobre eso. Escribí mucho ensayo económico, político y tal, y se publicaba en varios países de América Latina, especialmente en Sudamérica, pero también en México, ¿no? Eso me hartó. Quiero decir que no escribía ficción, eso me hartó. Este libro que ves aquí, tiene 8 relatos y tiene un relato que escribí en 1983, antes de irme de la compañía. Había visto que había un concurso de relato largo, tenía que tener más de 20 páginas el relato, en París. Lo convocaba la Embajada de México en París y le puso de nombre Premio Juan Rulfo, de relato breve. Creo que desapareció, y al desaparecer apareció luego el Premio Juan Rulfo de novela, que no sé si existe todavía en México. Escribí este relato y lo mandé allí. Lo he reescrito, lo he refinado ya con las artes que has adquirido. ¿Y dónde lo tenía guardado? ¿Fue así como hacer casi arqueología o no? ¿O lo tenía bien presente? No lo tenía bien presente. No, lo tenía registrado, no. Sí. Yo registro todo lo que escribo, sí. Pero me refiero al volver a leerlo, al recuperar la historia, ¿o se le había olvidado o sí estaba...? No se me había olvidado. Okay. No, esta es una historia interesante. Además, el jurado, eran 6 escritores, Roa Bastos era uno de ellos, y había otros 2 o 3 famosos que ahora mismo no recuerdo, ¿no? 2.700 concursantes tuvo el concurso. Y nos premiaron a 4, el ganador y 3 accessits, como se le suele llamar. Eso me dijo que sí podría yo ser escritor de ficciones, ¿verdad? El libro El arte de burlar a la muerte, lo incorporé ahí precisamente por eso, porque si no fue premiado, fue casi premiado. Y cuando hay 2.700 concursantes, es que algo tiene el relato que efectivamente vale la pena. Pero eso, en pocas palabras, sí me di cuenta de que podría escribir ficción. Y de ahí a escribir novelas, y novelas extensas y todo eso, pues pasarían todavía años. Primero tendría que suceder lo de Crónica y luego lo otro, ¿no? Y mucho estudio. ¿Cuál es su primera novela? ¿Cuál es la primera que saca? La primera novela fue Los hijos del incienso y de la pólvora, me parece. No. La guerra de los capinegros. La guerra de los capinegros es una novela de conquista, pero no, a diferencia de las habituales, que son de armas, esta es sobre la conquista de las almas, ¿verdad? Es sobre una aventura de 40 dominicos que embarcan en Palos y llegan hasta Guatemala, ¿no? Con cada novela uno aprende algo más, y con cada libro que leo también. Como suelo decir, tengo en la memoria del teléfono, tengo alrededor de 300 libros. La mayoría son de consulta, y la mayoría siempre son de consulta de narrativa. Como escribir diálogos, como estructurar ¿Todavía tiene que consultar eso? Creo que este es un oficio en el que uno nunca deja de aprender. Claro. Y sigo leyendo, a veces para que no se me olvide, a veces porque encuentro algún título atractivo de algún profesor de alguna universidad, la inmensa mayoría de ellos son norteamericanos, ¿verdad?, que me va a enseñar alguna otra cosa más, ¿no? Y sé que me voy a morir sin dominar el oficio. ¿Qué tienen en común estos 8 relatos? Muy poco. Sí tienen a Guatemala en 3 o 4, pero el resto no es así, no tienen nada en común. ¿Y por qué? Porque quise que fueran muy variadas las historias, que fueran muy variados los temas, que fueran muy interesantes, ¿no? Quien lo haya leído se habrá encontrado con el primero, Un agujero en el queso se titula, ¿no? Esos agujeros históricos que se quedan en la historia y que ya no se vuelven a llenar. Bueno, pues esa es una historia que cuando lo leyó mi señora, que es mi primera lectora siempre, ¿no? ¿Y es muy crítica?
No, es complaciente. No, ella es una bellísima persona. Como son así los chapines también, ¿verdad? Sí, buenísima persona. ¿Cómo va a ponerse crítica conmigo? Pero le impresionó muchísimo. Le impresionó muchísimo. Y eso es lo que quise con los 8 relatos. Quizá ese sea el área común. Cuando dice en el subtitular del libro, y otras inquietantes historias. Las historias o relatos son relatos que quieren inquietar al lector. No, ¿cree que se sientan incómodos al terminarlos? No incómodos, por lo menos que los deje pensando. Sí. Que los deje pensando. Ese sí es el aspecto que sobrevuela por todas las páginas del librito. Sí. Y al mismo tiempo va a presentar otro libro más de ensayo político. Sí, el auge de la democracia autoritaria. Este es el asunto. Ahí, pues, visto lo visto en los últimos 40 años en América Latina, hay una visible tendencia. Y en América no tan latina. Y en América no tan latina. De hecho, la portada del libro es Trump vestido de militar. Esa es la portada del libro, ¿no? La democracia autoritaria, la que se está señalando más, es precisamente la de los Estados Unidos, ¿no? Que yo no sé qué pasaría si Trump volviera otra vez al poder, sí, porque es un tipo tan bruto, tan zoquete, ¿verdad? que si regresa con ánimos reivindicativos, puede armar la de Dios es padre, ¿verdad? Y después de lo de ayer. Y después de lo de ayer. Que ayer, solo para poner en contexto a la audiencia, la Corte Suprema de Justicia argumentó que existe inmunidad para los actos oficiales del presidente de los Estados Unidos. Claro, es algo que todo el mundo siente que tiene el nombre y apellido de Donald Trump, ¿verdad? La decisión fue 6-3. Ahí sí hubo una diferencia ideológica muy clara. Los 6 conservadores votaron de un lado a favor y los 3 más progresistas en contra. Y todo el mundo interpreta que es una forma de preparar el camino para que Trump haga precisamente eso, ¿verdad? Se reivindique. Pero es más allá de zoquete, también es vanidoso, ególatra y farsante y un poco cruel, ¿verdad? Y es un fraude, el tipo es un fraude, y aparte de farsante, ¿verdad? Es un estafador, es un tipo que si medio se ha salvado ha sido de milagro, porque lo que le ha caído o lo está cayendo por evadir impuestos son más de 250 millones de dólares, ¿verdad? Y antes de que llegara a la presidencia ya estaba quebrado. Hay que ver y leer documentos y hay que leer libros al respecto de sus socios, por ejemplo, en Atlantic City, donde quebró el famoso Taj Mahal, o no me acuerdo cómo se llamaba este casino que había hecho ahí, ¿no? Y así todo. Es que tiene la fama de ser un hombre de negocios y es un hombre de negocios nefasto. Pero que dobla la apuesta constantemente y que de alguna manera ha ido aterrizando de pie. También, ¿va? Es una historia fascinante también la suya. Transdoc es la feria del empleo permanente. Si tiene usted una empresa, quiere acceder a la base de datos que tiene Transdoc, se ha dedicado a esto durante mucho tiempo, tiene acceso ilimitado a la misma, es la mejor opción si ustedes no están encontrando el talento humano para su empresa, su organización que necesitan, y Transdoc tiene la forma de mapear, conocer, entender qué es lo que usted necesita para acceder al servicio. Métanse en transdoc.com o escriban a contáctenos@transdoc.com. Tienen todo lo que necesitan si necesitan contratar recurso humano de valor. Transdoc. Hay otro factor que yo creo que sí deberíamos examinar, ¿eh? ¿Por qué tanta gente, por qué esa fuerza que tienen los norteamericanos de etnias blancas? Porque el cambio étnico en Estados Unidos de los últimos 50 años ha transformado completamente ese país. Sí. Entonces, se estima que para el año 2050 el 44%, solo el 44% de la población va a ser blanco. Va a ser la minoría mayoritaria, sí. No van a ser ya la mayoría. Todo lo demás son etnias cruzadas. El 30% serán latinos, el 13% serán negros, etcétera, ¿no? Y
ese temor, con solo pensar en estos datos que te acabo de dar, se percibe en la gente que está alrededor de Trump, y no necesariamente republicanos. También en un sector demócrata. Nos van a quitar el país. Toda esta gente. Y sin embargo, continúan necesitando la inmigración para llevar a cabo toda esa clase de trabajo que los norteamericanos no hacen. Y hay una contradicción casi paranoica, digamos esquizofrénica, en medio de todo esto, y es cada vez que hay algún líder que toma una decisión muy dura contra la migración, empiezan a sufrir esta clase de ámbitos, ¿no? Entonces, de repente, Florida se queda sin jardineros, ¿no? Sí. Y entran todos en crisis y en pánico, y entonces empiezan a aflojar esa clase de políticas porque no nos vamos... O sea, está muy bien la retórica, pero quedarse sin jardinero es complicado, ¿verdad? Yo tengo que tener a alguien que y sin asistenta o... Claro. Imagínate. Y no digamos en California. California, acuérdate que es la 8ª potencia económica del mundo. Sí, la vemos separada, sí, claro. Ahí hay un nivel de vida altísimo y hay mucha gente que puede pagar ese tipo de servicios, ¿no? Imagínate que se queda sin ese servicio, ¿no? Los divorcios empezarían a multiplicarse. ¿Encuentra en algún paralelismo lo que ha ido pasando en Guatemala en los últimos años? Sí. Bueno, pero lo que pasa es que ha sido como aislado. Yo lo veo más como, en Estados Unidos lo veo más como una tendencia. Sí. Lo mismo que en América Latina. Pero nosotros hemos tenido 3 casos bien claros, ¿verdad? El de Álvaro Arzú, el de Jorge Serrano, que se sí quiso además... De una vez quiso... De una vez lo hizo de una vez. O el de caso Yamatei, que también aceptó un golpe de Estado legal, ¿verdad? Para mantener las posiciones, etcétera, ¿no? Bueno, esas son tendencias y son muestras, ¿no? Pero bueno, el caso de Bukele es otro caso parecido, no digamos el caso de Daniel Ortega, y por supuesto los innombrables, Venezuela, etcétera. Yo me refería también más a Guatemala como una sociedad cambiante. Y más alguien, digamos, yo llevo 17 años ya aquí, pero usted, claro, me gana, pero por muchísimo. Y ha visto muchos más cambios que yo. Pero mi percepción es que estos 17 años Guatemala está llevando a cabo un cambio como pocas veces se puede ver en una sociedad. O sea, yo cuando nací en España ya estaba urbanizada, era un país ya urbanizado, ¿verdad? Y aquí se está viendo, por ejemplo, esa urbanización. Aquí tienes... La migración está generando una influencia cultural de otra característica. El famoso bono demográfico, todos estos jóvenes que ahora son los que marcan la tendencia, entre otras cosas, pues muchas gracias, suscríbanse, Tangente, ¿verdad? Están informándose a través del celular. Todo eso, donde en un país que también tiene unos componentes raciales tremendos, ¿verdad? No sé si... podemos decir que también existen algunas de esas reacciones parecidas a las de los blancos en Estados Unidos. No lo creo. En eso las dos culturas difieren muchísimo, ¿no? En Estados Unidos, si un blanco tiene una gota de sangre negra, es un negro. Aquí está a la inversa. Aquí el racismo, digan lo que digan, no es el racismo norteamericano, que ahí es brutal. Bueno, había esclavitud, ¿verdad? O sea, claro, es la herencia de la esclavitud. Ese fue el gran error. Aquí fue servidumbre, que es muy diferente a la esclavitud allí. Ese fue el gran error. Y además declaran la independencia y no proclaman la libertad de los esclavos, que viven con esa contradicción. Hasta los años 60. Hasta los años 60 todavía colgaban a los negros de los árboles o les quemaban las casas o hacían... O tenías lugares distintos, sí. O ese tipo de cosas. Ese que yo le llamo un ajedrez fatal. El blanco y negro del ajedrez. Eso no se y esa naturaleza de la sociedad guatemalteca, que en gran medida también tiene que ver con el tipo de colonialismo español, ¿verdad? Eso sí hace que el racismo aquí es, digamos, no sea un problema tan grande como el racismo ahí. Lo que hay puede ser muchísimo más atenuado que el norteamericano. Y tú lo notas en toda América Latina. Si viajas y lees y consultas y hablas con amigos y todo eso se nota, eso es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, un caso muy parecido a ese es el de Brasil. Ahí el mestizaje no es con indígenas, sino que es con negros.
Y hay una convivencia realmente, yo diría que admirable. O en Cuba también. Cuba es el ejemplo que siempre se pone, ¿no? Donde Sí. negro no es un insulto, por ejemplo. No, así es. Es al revés, es un piropo. Y respecto al cambio, también debo calificar de brutal el cambio de Guatemala, ¿no? Yo conozco un país con $400 de ingreso per cápita. Ajá. En el año 63, muy pobre, donde faltaba de todo. Veo este país es totalmente diferente. Hay un factor que sí debes tener en cuenta, me parece, a la hora de examinar los cambios, que es el cambio religioso, muy importante. Esa descentralización que tiene el evangelismo, sin renunciar a las mismas inclinaciones que tiene la Iglesia Católica de intrometerse donde no les llaman, ¿verdad? Que es en la vida privada de las personas. En la vida privada de las personas y en la vida pública, porque si antes nos quejábamos de que la Iglesia Católica se metía en cosas que no le... Por ejemplo, en la guerra, para mí la Iglesia Católica fue el tercer elemento de la guerra, ¿no? Del conflicto. Ejército, guerrilla y la Iglesia metida de por medio. Ahora se está viendo... No demasiado bien, pero se está viendo como las otras iglesias están apareciendo siempre y constantemente al lado de los políticos, fotografiándose, bajando la cabeza, imponiendo las manos, todo ese tipo de cosas. Ese dato es importante. ¿Sabéis por qué? Cuando yo llego en el 63, el 4% de la población era evangélica. Y 96 católica. Ahora son 45 y 11 o 12. Que son los no creyentes o los descreídos. Los no confesos, sí, exactamente. Sí. Ese cambio, a fin de cuentas, una religión es una cultura, ¿eh? Y la cultura está cambiando en ese aspecto. Bueno, tienes una teología de la prosperidad y tienes una teología de la pobreza. Dime tú si no va a haber una diferencia cultural ahí, pero tremenda. Incluso tensiones dentro del mismo evangelismo, ¿verdad? Donde tienes esa cultura o sea, esa teología de la prosperidad, pero tienes versiones de iglesias evangélicas que luchan contra eso, que chocan contra esa idea, que son más de las mega iglesias y demás. Sí, sí. Y que en última instancia son, yo diría, la mayoría. La mayoría de evangélicos tienen defienden más esas otras versiones de, por ejemplo, la no intromisión de la religión en la política, ¿verdad? Que es una cosa... ¿Cómo no va a suceder eso? Son 10.000 denominaciones, desde Lutero hasta la fecha. Pero hasta la fecha en Estados Unidos hay 10.000 denominaciones protestantes o evangélicas o denominaciones, ¿no? ¿Y cómo ve la democracia en Guatemala hoy, digamos, ya 2024, después de todo lo que hemos pasado en 2023? No la veo bien todavía, no la veo fortalecida, no la veo... ¿Qué es lo que hace falta para que sí se fortalezca? La verdad es que una de las cosas fundamentales es la rendición de cuentas de los agentes políticos, ¿no? El otro es la auténtica independencia del sistema judicial. Estas tres últimas novelas que he escrito... porque este es un libro de relatos y es fuera de colección, como dicen los editores, ¿no? Por ejemplo, El crimen de la magistrada. El crimen de la magistrada, por ejemplo. Pero, en fin, te voy a mencionar los tres temas de que tratan estas novelas. Los tres temas son, a mi juicio, los tres problemas fundamentales que ha tenido Guatemala desde hace 50 años a la fecha, o por lo menos desde el final de la guerra. Uno, la guerra en sí. 50 años, la guerra fue fundamental, importantísima, cambió completamente la forma de ser y de pensar de los guatemaltecos. Estos guatemaltecos son otros de los de hace 50 años. La corrupción política derivada de la explosión de dinero ilícito en la vida pública y en la vida privada del país. El narcotráfico es otro factor. Y el tercero es el derrumbe moral del sistema de justicia. Si el sistema de justicia no se renueva, no se reforma, no cambia, no vamos a tener democracia, porque va a servir de agente encubridor. El último refugio
el último refugio de la democracia en última instancia, es el sistema de justicia. Y porque eso va a requerir de unas reformas muy fuertes, ¿verdad? Con el sistema que tenemos ahora es prácticamente imposible que haya renovación. Digamos, una de las cosas más fascinantes que explicarle a un extranjero que no conoce bien, o un guatemalteco que no conoce bien el sistema de justicia, es que al mismo tiempo hay 2 comisiones de postulación donde 12 magistrados eligen de la Corte Suprema de Justicia eligen a Salas y 12 de Salas eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dices, está diseñado el sistema para que haya no solo un conflicto de interés, clarísimo, sino que no se renueve. O sea, que sea un acuerdo entre los que ya están dentro del sistema, ¿verdad? Hay una tangentópolis, como se decía en Italia, clarísima entre el sistema político y el sistema judicial, ¿verdad? Y unos se cubren a los otros y no hay manera de limpiar eso. Eso debería salir del propio sistema de justicia, pero también debería salir de un movimiento cívico que empujara eso. Es difícil de entender y es difícil de transmitir ese tipo de movimiento y esa necesidad que debería satisfacerse cuanto antes. En tanto eso no se resuelva. ¿Y esta clase política la ve con ganas de reformar? No, yo no le veo nada. Yo veo la sosera más absoluta en los primeros 6 meses. Lo peor que le puede pasar a la política es que sea sosa, ¿no? Tiene que ser emocionante de alguna manera, sí, ¿verdad? Sí, apasionante, es pasión, la política es pasión. Pero no veo ni siquiera la intención tampoco de cambiarlo. ¿Por qué? Porque eso requiere una lucha y requiere y riesgos, valor, ¿verdad? Y muchos riesgos, claro. O sea, ¿Y no ve, concretamente el presidente Arévalo no lo ve como una persona que vaya a asumir esos riesgos? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Es pronto para juzgar, ¿no? Sí. Pero lo dudo mucho. Hace falta mucho coraje, mucho valor para meterse en ese asunto y sacar toda esa basura y limpiarlo. Y sobre todo que opere la separación de poderes, ¿no? Las Cortes también, la Corte de Constitucionalidad, ya no solamente la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, toda la institución en sí. Entonces, digamos, como dices, es pronto, en 5 meses y medio, para llegar a conclusiones absolutas, pero si tenemos una presidencia o los 3 años y medio o más de 3 años y medio que nos quedan, así como en una curva plana, ¿cómo se resuelve esto? ¿Dónde acabamos? No corremos, y ahí voy precisamente al ensayo, no corremos el riesgo quizá de que ahí se abra la puerta a un Salvador que venga a instaurar una democracia autoritaria. Sí. El hombre providencial. Exacto. El que nos va a salvar. Que hemos tenido siempre, sí, el Salvador, ¿verdad? Es la transposición de los evangelios a la vida pública de Guatemala, ¿no? Mira, yo aprendí una cosa en la prensa, ¿verdad? A juzgar estas cosas no en función de los datos o de los hechos inmediatos, sino de las tendencias. La política debe juzgarse siempre así, me parece. Si quieres verlo, hombre, si quieres comentar a diario y tener opiniones y tal, pues sí, para eso estás, ¿no? Para criticar y tal. Pero si quieres ver realmente eso es a dónde vamos, hay que ver la tendencia. Sí, hay que separarse un poquito, ¿no? Y la tendencia no es clara, por decir lo mínimo, ¿no? Por decir lo mínimo. No es clara. No es clara de que vaya a renovarse o a limpiarse el sistema, ¿no? El libro también tiene otra peculiaridad, y es que plantea la inquietud de que estemos terminando un ciclo, ¿verdad? Como los que decía Polibio, ¿verdad? En el que las instituciones políticas cierran un ciclo y aparece de nuevo el otro ciclo, o sea, el populista o el demagogo, aparece de nuevo el dictador, y etcétera, ¿no? Y menciono que en el libro que, curiosamente, estamos en los años 20 del siglo XXI. Bueno, pues en los años 20 del siglo XX sucedió eso. Eso es lo que pasó. Claro. En los años 20 empezaron a aparecer los grandes dictadores, marxismo, nazis, fascistas, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues los ciclos políticos se cerraron, se erigieron los grandes dictadores. ¿Y qué es lo que ocurre en el mundo cuando aparecen los grandes dictadores? Pues una guerra. Y tú lees cosas... O varias. Sí, o varias. Sí. Es verdad. Puede haber guerras de baja intensidad para evitar los grandes conflictos, como sucedió en el siglo pasado. Claro. Pero eso
está a la orden del día en la opinión internacional. Los grandes analistas y tal, yo de vez en cuando leo alguno, y leo algún libro de alguno, están preocupados. Tenemos 2 guerras en marcha, ¿ya? Y las grandes potencias, las grandes naciones, como que se están contaminando con ese, quemando armas, que si no mando armas, que si ese dinero, etcétera, ¿no? Ojalá todo se quede en agua de borrajas, ¿verdad? Pero que también existe la tensión propia de este tipo de regímenes, no se puede negar. Y como que hay varios conflictos en ciernes que afectarían a esas grandes potencias. Digamos, Taiwán es ese conflicto durmiente. Ahí lo tienes en el Pacífico, ¿verdad? Tienes a Ucrania en Europa, tienes a Israel, digamos, tienes tensiones incluso aquí en América. Tienes esta expansión china por el Pacífico que asusta tanto a Japón y que asusta tanto a Indonesia incluso. Es como... Es una refutación casi absoluta de Fukuyama, ¿no? Cuando habla del fin de la historia. No, casi absoluta, no, es total, ¿no? Es total. Él hablaba del fin de la historia del último hombre, ¿verdad? Sí, claro. Eso era una tontería impresionante. Él no tuvo nunca en cuenta la teoría de los ciclos, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, las instituciones políticas se muerden la cola, ¿no? Y vuelto otra vez a empezar, ¿verdad? Y la historia es circular, no es lineal. A nosotros de niños nos metieron con el cristianismo la idea de que había un principio y un fin. Claro. Y llevamos 2000 años esperando eso y nunca llega... poco más de hegelianismo, ¿verdad? Sí, que es un poquito más circular. ¿Y Europa? Más concretamente nuestra querida España, ¿cómo la está viendo? Yo España la veo muy mal. Lo veo muy mal porque, por cierto, hay un libro que se llama Los líderes autoritarios, escrito por un periodista inglés, me parece que era de The Economist, muy reconocido, en el que identificaba a los principales líderes internacionales, ya no latinoamericanos, sino internacionales, y el peligro que eso significaba. Esto, como te digo, viene de atrás. Había un director de una revista muy famosa que se llama Foreign Policy, Estados Unidos, se llama no sé cuánto, Zakaria, ¿verdad? Que Fareed Zakaria, justamente, que empezó a denunciar este tipo de peligros, ¿no? Este lo ha vuelto ahora a resucitar, ¿verdad? Y esa es, en esta ocasión es que escribí el libro, me llama la atención. Bueno, pues este periodista inglés incluye a Sánchez entre los líderes autoritarios, porque el tipo hace lo que le da la gana, ¿verdad? Y le importa 3 pepinos a lo que tenga que renunciar, ¿no? De manera que España no es una democracia plena como yo pensaría que debía ser, entre otras cosas porque la están manejando dos minorías geográficas, ¿verdad? A las cuales tiene que recurrir el presidente para poder gobernar, porque si no, no puede gobernar. Pero también por culpa de 2 tendencias ideológicas que no se pueden poner de acuerdo en el centro, vamos a decirlo así. Porque el tema de los números, solo importan esos números de los catalanes y vascos en la medida en que los otros 2 no pueden ponerse de acuerdo. Sí, no tengo nada que aducir ni nada que alegar, pero es verdad, ¿no? Y sin embargo sigue existiendo la tensión centro-periferia, ¿no? Sigue existiendo eso y tampoco tiene una solución aparente. Y aunque llegara la derecha, la derechona, como le decía Umbral, o la derecha extrema o lo que sea, esa tensión no se va a resolver. Esa tensión es una especie de veneno que ha caído ahí en la península y que no tiene, a mi juicio, solución aparente, ¿no? Pero todo en la vida tiene solución, eventualmente. No hay un final del túnel en todo esto. Depende de cómo se resuelva, no lo sé. No tengo idea. No tengo la capacidad para... No creo que nadie la tenga, ¿verdad? Pero si hay me deja claro, digamos, su exposición, esta sensación que creo que todos tenemos de que estamos en una especie de impasse donde no sabemos muy bien hacia dónde va a ir esto, ¿no? No sabemos muy bien si el autoritarismo se va a profundizar o si va a haber un comeback de la democracia. No sabemos muy bien, digamos,
si las tensiones internacionales van a acabar en múltiples guerras o se va a poder retrotraer un poquito esta tensión. Haz tú el pronóstico, no me lo pidas a mí, haz tú el pronóstico. ¿Qué sucedió en Francia el domingo pasado? Que ganó la derecha lepenista. La ultraderecha. ¿Qué es lo que puedes esperar tú de un gobierno de ultraderecha con un problema como el que está sucediendo en Ucrania? Ahora, súmale, ¿cuál fue el otro? No sé, ¿fue Bélgica o...? Holanda también. Holanda, por el estilo, ¿verdad? Y España, yo te aseguro que si no hay una crisis, que probablemente puede haber una crisis en otoño, Italia y elecciones, ahí hay una derecha moderada, pero la otra también está pesando mucho y ha aparecido todavía un hijuelo por ahí, otro sí, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, esos radicalismos, ¿no? Esos radicalismos. La democracia realmente yo sí la siento que está en veremos. Y el efecto que va a tener si gana Trump, que digamos hoy si tuvieses que apostar dinero dirías que es más que probable, en todo el mundo, porque no solo es lo que pasa en Estados Unidos, es el efecto que tiene en general, ¿verdad? Así es. Complicado. ¿Y si tuviese que decirle qué hacer a Bernardo Arévalo, darle algún consejo con toda esta experiencia? Yo ya he perdido la esperanza en dar consejos a presidentes. He estado en diversas ocasiones en esos conciliábulos y en esos cenáculos. Sí. En esos lugares donde piden opinión, sí, donde se... No, y van a decir, yo quiero que te oiga el presidente quiere oírte y tal, ¿no? El poder no opera así, no funciona así. Es un error pensar que lo puedes influir. Sí. Bueno, es el caso del... ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba este cuento, esta metáfora? Ahora se me ha ido de la cabeza, ¿no? Es la República de Platón, en otras palabras. Es decir, el señor presidente está rodeado de los 7 sabios, o de los 12 o de los 25, ¿verdad? Escucha, y el presidente es tan sabio que puede detectar cuál de sus sabios es el más sabio de todos los sabios. Entonces, extraer la sustancia más positiva y utilizarla y volcársela al pueblo. Bueno, eso es una chorrada. Lo que pasa es que Platón tiene mucho nombre, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Y la gente le sigue echando incienso, pero eso es una chorrada inmensa. El poder no funciona así. Un tipo que es presidente sabe lo que quiere y sabe dónde va. Y tú le dices cualquier cosa y tal, y mire, señor presidente, que esto es más razonable. No, el poder tampoco es razonable. De manera que si me pides eso, te diría que no, muchas gracias, no pienso dar consejos por ahí. A lo mejor hay que darle consejos a la gente para ver cómo navegar esta etapa del mundo, más que a los líderes. Gobernar es muy difícil. Sí, más este país. Sí, toda esa gentecilla que anda, lo que debe hacerse tal, lo que debe hacerse lo otro, no tiene ni idea de lo extremadamente complejo y difícil, y sobre todo en el caso de Guatemala, que es un presidencialismo muy dependiente, no muy dependiente, sino que los demás son muy dependientes del presidente, y el presidente no tiene toda la sabiduría. La sabiduría del poder está dispersa, y lo que tiene que hacer el poder es dividir esa sabiduría y fundamentalmente el poder para poder ejecutar todo eso. Pero en mi experiencia de tantos presidentes que he conocido personalmente, y los que no he conocido pero que he tenido dificultades con ellos y todo esto, es que políticamente en Guatemala tenemos unos señores que saben mucho de política teórica, pero de práctica muy poca, que no saben manejar una corporación, la más compleja de Centroamérica, que debe tener 400 o 500.000 empleados. Eso no tienen ni idea de cómo manejar esa corporación. Eso es como manejar, no sé, no la General Motors, porque debe ser más grande todavía que Guatemala. Sí. Pero bueno, yo lo más que he llegado ha sido a 4.000 o 4.500 hombres y mujeres, ¿no? Y te digo que es complicado. Era difícil, ¿no? Es complicado. Ahora, manejar una cosa así es tremenda. Todo se basa en la división del trabajo y todo se basa en la división del poder, ¿verdad? Pero yo no creo que este presidente, los demás lleguen con el equipo suficientemente preparado y tal, entonces, para manejar cada una de las áreas que deben manejar del poder, ¿no? Además,
cuando alguna vez he estado con algún presidente que me ha pedido que diga alguna cosa, y dice, eso está muy bien, váyase con el ministro de Economía. Y ahí se fregó la cosa, ¿verdad? Sí. Porque el ministro de Economía va a estar pendiente de lo que diga el presidente. A mí una cosa que siempre me sorprendió es esta descripción que tenía, creo que era de Einstein, donde decía, yo mandaba una orden y en algún momento desaparecía esa orden en la estructura, ¿verdad? Einstein decía eso. Sí, que hay una orden que llega a la va pasando y hay un momento que se diluye y luego lo que yo dije que se tenía que hacer se está. Tiene tanta razón. A mí no me lo ha dicho Einstein, a mí me lo ha dicho un presidente, amigo. Yo doy una orden que no sé por dónde se va porque nadie nunca obedece. llega a hacerlo, a pasar. ¿Va? Y he oído a otro político, presidente, no voy a traicionarlo ni voy a decir quién es, pero él decía que en el poder en Guatemala ocurría lo siguiente, que lo mejor a la hora de decidir cosas importantes era no decidir. Esa es la mejor decisión que se tomaba. Se dejaba morir y agonizar por su propia cuenta, ¿verdad? Pero no se tomaba la decisión porque es arriesgado, etcétera, etcétera. Te asombraría de saber quién es. He dicho. Pues da la sensación de que es una filosofía que también está instaurada ahora, ¿verdad? Porque es como estamos en este limbo donde nadie toma la decisión que tiene que tomar. Y quizá por eso es tan arriesgado el tema del autoritario. Porque la gente pide que alguien tome la decisión. Por favor, que alguien haga algo con esto, ¿no? Si mientras tengamos líderes que que agarran la decisión y dejan que se vaya por el desagüe, de alguna manera, va a ser más y más fuerte la llamada al líder fuerte. Y tenemos el buquelismo tan cerca que eventualmente el buquelismo va a venir a Guatemala. Incluso el buquelismo mismo. Alguien con el apellido Bukele intentando presentarse aquí y hoy por hoy tendría mucha cancha política. Ese es todo lo contrario. Es decir, la característica del gobierno autoritario es expeditivo. Así es. Toman decisiones. Lo que tenemos es todo lo contrario, ¿verdad? Uh-huh. Por eso la indecisión, ¿verdad? Por eso la sensación de que eso puede venir en cualquier momento. Sí. En cualquier momento. Como escritor, es más usted un escritor disciplinado, me decía antes, ¿verdad? Sí, yo escribo todos los días del año. Escribo algo. A lo mejor de todo lo que escribo en los 365 días del año, a lo mejor 300 no vale nada, ¿no? Pero sí escribo constantemente. Pero digamos, póngame los dos extremos. ¿El día que menos escribe un párrafo? ¿Puede ser? No. No, siempre es más que un par de páginas. Un par de páginas. Hay días en que sí. ¿Y el día que está hiperinspirado, cuál es el récord de...? No sé, 8 o 10 páginas sí. puedo escribir. De lo cual a lo mejor no sirve ni la mitad, pero en fin, eso es así. Y los días menos inspirados, pues escribo, no sé, media página o algo por el estilo, ¿no? Y en ese caso me pongo a leer. Siempre me pongo a leer. No, pero no pierdo el tiempo. Creo que ha sido una de las cosas de mi vida o de mi personalidad que más me ha empujado, ¿no? Me siento mal si pierdo el tiempo. Como hay muchos escritores que dicen, si no escribo, me siento mal. ¿Verdad? ¿Es más prolífico en España o en Guatemala, o no hay diferencia? No, en España lo que hago es descansar de la tensión de escribir, o de la tensión que me he impuesto yo mismo de entregar el libro en tal fecha y tal cosa, ¿no? En Madrid leo muchísimo y escribo muchísimo, y eso es prácticamente lo que hago, ¿no? Pero lo hago muy a gusto porque ni suena el teléfono ni tengo otras tensiones o presiones o cosas así. Aquí sí. Sí. ¿Y quién le llama? ¿Quién le está todavía chingando, como dicen por aquí? Pues no sé, eso Mari Carmen sabe más que yo, pero en fin, son clubs de lectura o medios de información. O sea que es nuestra culpa también, ¿no? No, ahora no, porque ahora no estoy escribiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues además es una etapa muy especial esto el homenaje del cual me siento tan agradecido de los editores de Guatemala. No, ahora no. Pero cuando estás ya metido ya cuando has salido a la plaza y empiezas a torear al toro, las distracciones no son buenas. Te puede pillar el toro. Claro.
Muchísimas gracias por haber venido. Faltaba más. El agradecido soy yo. Muchas gracias por el tiempo y gracias por una conversación tan sabrosa. No, al revés, al revés. Es Tangente, su casa. En cualquier momento que pueda venir. Aquí normalmente hablamos mucho de política. Si tiene ganas así como de hablar de coyuntura, aquí está el asiento para que venga cuando quiera. Me da la sensación de que no tiene muchas ganas, ¿verdad? Esa es la sensación, pero la invitación está abierta y, por supuesto, siempre que tenga algo que contarnos, están las puertas más que abiertas y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Volvemos a repetir, es el domingo a las 5 de la tarde en el Fórum Majadas, en el ámbito de Filwa, por supuesto. Qué maravilla Filwa, ¿verdad? Sí, qué maravilla que exista Filwa y que lo podemos tener todos los años. Es el agente de la cultura por antonomasia, ¿verdad? Los editores, los libreros. Es la comunidad, una comunidad admirable y que hayan ido levantando como han ido levantando la feria, ¿verdad? Fíjate que no pudieron abrirla con el COVID. Y sin embargo se ha recuperado y este año van a batir récord de asistencia. Yo apuesto que van a pasar de 100.000 las personas que vayan a la feria, ¿no? Contra viento y marea, además, los editores de Guatemala, hay que decirlo. Sí, Casi heroico. Casi heroico, sí. El arte de burlar la muerte y otras inquietantes historias y el ensayo de democracia autoritaria. Los dos va a presentar. Voy a presentar un tercero. Raúl Figueroa, de Editores R&F, creo que se llama. FG. Pensó que podía reeditar un libro que se llama En corteza de amate, que lo publiqué hace 40 años y que recogía una selección de ensayos breves de la última página de Crónica, de 3 años de escribir, ¿no? Él piensa que todavía eran actuales, que estaban bien escritos y que podrían ser útiles. Así que ha publicado también En corteza de amate, ¿verdad? 53 de aquellos ensayitos que escribía y publicaba al final de la revista Crónica. Pues ya saben, el domingo a las 5 en Majadas, Filwa, no se pierdan toda Filwa, pero no se pierdan sobre todo a las 5 de la tarde el domingo 7 la presencia de Paco López. Antonio, una vez más, muchas gracias. No, gracias por a ti. haber estado. Muchísimas gracias. Por haber estado aquí. Y ustedes ya saben, denle a suscribir en YouTube, en su plataforma de podcast favorita y nos vemos en las siguientes entrevistas.